Hola de nuevo, este es nuestro tercer evento de rediseños de banderas. El objetivo de esta ocasión, como ya sabrán, es Departamentos de Colombia. Por ponerme un reto de redacción y para evitar redundancia, no usaré la palabra departamento de aquí en adelante. Por cierto, en esta ocasión hubo 20 envíos, así que sin más, veamos sus rediseños. El primero en enviar su rediseño fue BFB, al igual que en el evento anterior, y se le asignó San Andrés y Providencia para rediseñar su bandera. Se trata de un campo azul como el Mar Caribe, con una franja diagonal blanca como el cielo, que tiene fimbriaciones amarillas para representar a su gente. En el centro de dicha franja hay una estrella roja que alude a la unidad y la esperanza. Es un diseño limpio. Me gusta que se haya reutilizado el tono de azul de la bandera sanandresina actual. Ahora tenemos el diseño de Guille, quien representó con su bandera al Amazonas colombiano. Es un bicolor diagonal de azul y verde, que representan el cielo y los suelos. En el campo azul hay 8 estrellas, una por cada país en la selva amazónica, y sobre el campo verde, la esquina de inferior derecha depicta la bandera colombiana. Este detalle me gusta, ya que su posicionamiento permite que sea visto incluso si la bandera no ondea, como un anticantón. Ahora bien, en el anti-anticantón hay un problema con estas estrellas, y es que no son realmente alusivas a la subdivisión colombiana del Amazonas. El siguiente diseño es de Juglar, quien rediseñó la bandera de Atlántico. Es una cruz de Borgoña, con el escudo de armas de Atlántico en el centro, y la inscripción año 1905 debajo. Esta bandera es una buena interpretación de cómo sería la bandera de esta entidad en la corona española, y es bastante fiel también en lo poco inspirado que es el diseño, con las mismas técnicas no muy alusivas que se habrían usado entonces. Tenemos dos diseños hechos por Topas. El primero es para representar al Distrito Federal, es decir, Bogotá. Un campo amarillo con franjas rojas arriba y abajo, y un marco azul sobre toda la bandera en alusión al escudo de Bogotá. En el centro del diseño hay una estrella negra con 20 puntas, una por cada distrito de la ciudad, y un águila rojo encima de esta. Esta bandera toma inspiración del escudo de la ciudad para usar como base, lo cual me parece una buena idea. Aunque el hecho de que las franjas representen a España está fuera de lugar en mi opinión. Quizá tendría más sentido si esta bandera hubiese sido creada por los españoles en el periodo colonial. El segundo diseño de Topas es para Vaupés. Es un bicolor horizontal de blanco y verde, aludiendo a la paz y el suelo respectivamente. Hay 3 triángulos en la esquina superior derecha, con los colores de la bandera colombiana. Estos simbolizan plumas ornamentales en los bastones de los líderes indígenas locales, así como se asemejan a rayos del sol. El campo verde es atravesado por una faja azul, que representa el río Vaupés, y en ella hay una canoa amarilla. Esta, como símbolo amerindio, le da un aire más local a la bandera, aparte del bonito diseño artístico que evocan las plumas. Ahora tenemos 2 diseños hechos por Daniel. El primero es para Caquetá. Tiene 2 franjas desiguales, una celeste por el cielo y la otra verde en representación de la naturaleza y fauna. Próxima al asta está una franja azul que representa sus ríos, con una fina fimbriación marrón que alude a los árboles. En el campo celeste hay 4 estrellas de 4 puntas, amarillas para simbolizar la agricultura local, y las puntas de estas estrellas totalizan 16, la cantidad de municipios en los que se subdivide. Me gusta este diseño. A pesar de que lo más único que representa de Caquetá son sus municipios, tiene un arreglo poco común y una paleta de colores refrescante. El segundo diseño de Daniel es para Cundinamarca. Se trata de un campo con un tono fangoso de verde que representa la sabana de Bogotá, con una franja azul debajo por los ríos, de la cual surgen montañas verdes que simbolizan a los Andes, y sobre estas hay 3 estrellas rojas con fimbriación amarilla, para representar a la floricultura y el pasado español respectivamente. Aquí también las puntas de las estrellas suman la cantidad de municipios que lo conforman. Con todo esto, la bandera está llena de simbolismo que representa más fielmente a Cundinamarca, pero ese tono de fondo es problemático, en particular por el contraste que tiene con las montañas verdes que casi no se ven. Tenemos también los diseños hechos por That Mexican Guy. Su diseño para Chocó se comprende de un campo verde por sus bosques y selvas, con 2 franjas finas en la parte inferior, una amarilla en alusión a su riqueza aurífera y la otra azul representando sus recursos hídricos. En el cantón hay una estrella amarilla que representa la unidad de sus habitantes. Este diseño es una modificación de la bandera actual de Chocó, y la adición de la estrella la hace más particular como bandera subnacional, a pesar de que su significado sea algo genérico. Su diseño de Sucre consiste de un tricolor desigual de verde por los bosques, azul por sus costas y mar, y blanco por la paz en el mundo. En la franja azul hay una estrella de 30 puntas que representa la unidad. Es un diseño bonito,
y me gusta la elección de colores, pero el simbolismo no le hace justicia a Sucre en particular. ¿Por qué la referencia a la paz mundial? La siguiente persona en enviar sus diseños fue Fraven. El primero corresponde a Guaviare. Es un tricolor de verde, blanco y azul, con un emblema dorado en el centro, que está conformado por una espada y hacha, un sol y 4 plumas, una por cada municipio. Esta bandera de hecho guarda mucha similitud con su bandera actual, donde Fraven se deshizo del escudo, pero extrayendo algunos elementos claves del mismo para volver a plasmarlos en la bandera. Es una manera brillante de elaborar una bandera sin tener que valerse del escudo completo. Su segundo diseño es para Caldas. Es un campo verde con un detallado emblema dorado, como una bandera prefectural japonesa. Se trata de un triángulo que representa los Andes, encerrado en un aro y con un brote de café enfrente que alude a Caldas siendo parte del eje cafetero de Colombia. A un costado del aro hay una C de Caldas en forma de luna creciente que lo arropa, otorgándole una bonita simetría al emblema. Está muy bien diseñado, añadiéndole suficiente simbología local para hacerlo más propio de Caldas, aún reteniendo la vibra de los emblemas prefecturales japoneses. El siguiente diseño viene de parte de Hernis y es para Risaralda. Es un bicolor desigual de azul celeste representando el cielo y su río homónimo, y verde por la fertilidad de sus tierras. En el campo azul hay un círculo blanco, por la gente, y dentro de este está el mapa de Risaralda. Sobre la franja verde se disponen 14 estrellas blancas, una por cada municipio. Me gusta este diseño, es único y económico en colores. A pesar de eso, me habría gustado ver una alusión a algo más único Risaralda en sí. Luego, Lalo Landa envió sus 2 diseños. El primero es para Arauca. Está conformado por un campo rojo, que representa la valentía de sus habitantes y la sangre derramada, con 2 triángulos rectángulos verdes, con su ángulo recto en cada esquina superior de la bandera, y su color se debe a la extensa llanura. A su vez, los triángulos tienen fimbriaciones azules gruesas, simbolizando las diversas fuentes hidrográficas, y esto le da al campo rojo una forma de trapecio, que se asemeja abstractamente al territorio de Arauca. En el centro del diseño hay 7 hojas de palma dispuestas en círculo, que representan a sus 7 municipios. La estilización del mapa como un trapecio para modelar el resto de la bandera me parece una idea brillante, que le añade dinamismo al diseño. Sería bueno tener un color claro que balancee el tono oscuro de la bandera. Su segundo diseño es para Bichada. Es un tricolor diagonal de blanco, amarillo y verde, simbolizando pureza, la sabana llanera y la selva, respectivamente. Y tiene fimbriaciones finas de color azul, cada una representando a uno de los ríos Meta y Guaviare. En esta ocasión, hay una interesante adaptación del escudo de armas, combinado con la estilización del mapa de Bichada una vez más, razón para el diseño diagonal. Con esto, me gustaría que las fimbriaciones fuesen un poco más gruesas. Luego están los diseños que envió Herod. El primero, para Casanare, es un bicolor vertical de rojo por la fortaleza y la sangre derramada por los héroes de la independencia, y verde por los recursos naturales y las praderas. Esto está rodeado por un marco azul celeste, en alusión a los recursos hidrográficos. En el campo rojo hay un centauro blanco que se refiere a la 6ª estrofa del himno nacional de Colombia, y en el campo verde un toro negro recuerda a la determinación y al sector rural. Y en medio de ambos campos hay una estrella amarilla que representa la fertilidad del llano, y tiene 8 puntas, una por cada letra de la palabra Casanare. Es una interesante recreación de la bandera actual, y vale la pena destacar la oscura referencia al himno nacional, aunque, ¿por qué el himno de Colombia en vez del de Casanare? Su segundo diseño, para Antioquia, consta de 3 franjas horizontales de blanco, verde y amarillo, representando los valores de los antioqueños, las montañas y selvas y las playas, respectivamente. Hay una franja vertical morada próxima al asta, que tiene el dibujo de una mujer sosteniendo un gorro frigio, destacando la preciosidad de las mujeres antioqueñas. Y sobre ella hay una estrella blanca encerrada en un círculo de 8 estrellas más pequeñas, las cuales representan a Medellín y las otras 8 regiones en las que se subdivide. Este detalle de las estrellas en particular es remarcable, al igual que la franja morada completa en general. Aunque surge una duda, ¿por qué es morada? Los siguientes 2 diseños vienen de parte de Federico, el primero siendo para Putumayo. Es un bicolor diagonal de verde que simboliza las selvas vírgenes y la esperanza, y blanco que representa el carácter pacífico de los habitantes. Una franja azul que simboliza el río Putumayo pasa por el medio de la bandera, paralela a la separación entre los campos verde y blanco. Y en el campo verde hay un círculo de 12 estrellas blancas que encierran a una 13ª estrella más grande, representando a sus municipios. Este es un diseño bonito, es limpio y tiene buen balance de colores. El segundo diseño que hizo es para Santander. Es un campo verde como la lealtad, la constancia y la esperanza,
sobre el cual hay una cruz de San Jorge de color negro, que representa la riqueza petrolífera, fimbriada en amarillo para señalar también su riqueza aurífera. La cruz en sí representa a la mayoría cristiana de su población. El campo que le corresponde al cantón es de color rojo, que representa la nobleza de los santandereanos, y tiene una estrella de 7 puntas que alude a sus 7 provincias. A pesar de tener tantos colores, no se torna pesada de ver. Podría achacar esto a que no rompe la regla del esmalte. Además, cada color tiene un simbolismo bien marcado, por lo que ninguno está de más. Ahora tenemos los diseños que envió Vlad. El primero es para la Guajira, que se corresponde de un bicolor diagonal de verde y blanco. En la mitad verde se disponen 15 estrellas blancas, una por cada municipio, y en la mitad roja está el dibujo de un grano de café. Se asemeja a un escudo en cómo cada campo tiene su propia carga. Aún así, me gustaría saber qué representa cada color. El segundo diseño que Vlad envió es para Córdoba. Es un campo verde con 2 franjas en la parte superior, una amarilla y la otra azul. En la esquina inferior izquierda está la cabeza de un ocelote. La proporción irregular de las franjas me recuerda a la bandera del Amazonas colombiano, y puedo intuir que el ocelote hace referencia a la fauna cordobesa. Lo que no puedo intuir es el simbolismo de los colores, una vez más. Y finalmente, está el diseño que Crimea hizo para Nariño. Se trata de un bicolor horizontal de celeste y verde, que recuerdan al cielo y la tierra, encerrada por un marco amarillo. Encima del bicolor hay un triángulo isósceles rojo, color que alude a la sangre, y sobre este una estrella que simboliza unidad. Una vez más, tenemos una adaptación del escudo de armas, lo cual deviene en un diseño poco común y bastante llamativo. Podría decir que, con esta nueva dinámica de asignar las banderas que deben rediseñar, hay más energía para encontrar características que se puedan volver simbolismo en los diseños. En gran parte, estoy contento con los diseños que recibí de su parte. Una vez más, muchas gracias por participar. Siempre es bueno que demuestren su talento en el diseño de banderas, y para eso hago estos eventos. También espero que aquellos de ustedes que no hayan participado se animen para la próxima vez. Hasta entonces, nos vemos.